Vamos a explicar cómo trabajar la estadística con el programa Edico. Veremos también que si un alumno está tomando los apuntes con Edico y está haciendo los ejercicios con una tabla Excel, lo tiene aparte, guardado en otra carpeta, veremos cómo estos documentos Excel también los puede insertar e incorporar a su documento de trabajo. Esto lo veremos en la segunda parte. En esta primera parte veremos cómo crear una tabla, cómo convertirla en tabla estadística, cómo hacer cálculos, cómo pegarlos. Para crear una tabla con la tecla F5 escribiríamos tabla. Nos pedirá el número de filas, por ejemplo 10, vamos con el tabulador al número de columnas, por ejemplo 3, y hacemos intro o al botón con tabulador crear. Nos queda el cursor en el interior de esta tabla, pero en una dimensión. Si queremos trabajar en dos dimensiones, con el cursor en el interior de la tabla, apretamos la tecla F11 y se despliega la ventana en dos dimensiones donde nos podemos mover con las teclas de cursor, flecha arriba, abajo, etc. Para cerrar, una vez introducidos los datos, con el intro o el botón actualizar. En este caso voy a pegar una tabla que ya tenía preparada y vamos a explicar. Esta tabla sería una tabla normal hecha de esta forma con F5 y para convertirla, la voy a convertir a tabla estadística. Voy a duplicar para no modificar la primera y seleccionamos con F12 esta segunda tabla que hemos duplicado. Con control D habíamos duplicado. Una vez seleccionada la tabla, iríamos al menú Acciones, podemos ir con el Alt O y entonces escogemos tabla estadística, la opción de tabla estadística. Queremos convertir, por tanto, la tercera opción, convertir a tabla estadística. Nos pregunta si queremos encabezados de fila. Normalmente no se ponen, pero sí que pondremos el encabezado de columna. Si nos vamos desplazando con el tabulador, la barra espaciadora nos permite activar y desactivar. Entonces activamos el encabezado de columna y nos movemos con la barra espaciadora y damos un nombre a la tabla. Por ejemplo, notas 1. Hacemos intro o vamos con el tabulador al botón abrir. Se está convirtiendo esta tabla en tabla estadística y se nos abre una ventana donde dice tabla estadística y queda insertada en esta ventana la tabla que habíamos escrito nosotros previamente. Imaginemos que al principio de crear la tabla, lo más recomendable es que se guarde en el documento de trabajo. Lo guardaríamos yendo al menú Acciones de la tabla estadística y escogemos la primera opción que dice Insertar referencia. Vemos que se cierra la tabla estadística y al final de la tabla que teníamos ha quedado escrito unos símbolos y pone notas 1. Esto es la referencia de la tabla estadística. El nombre con el cual se ha registrado es el mismo título que le hemos puesto cuando creábamos la tabla estadística. Para volver a abrir esta tabla tenemos que poner el cursor dentro, iríamos a Acciones, tabla estadística y la opción de abrir, pero vemos que también hay unas teclas rápidas que es control F11. Por tanto, teniendo el cursor dentro del nombre, de la referencia, en este caso dentro donde está escrito notas 1, o también dentro de la tabla estadística, si hacemos control F11, se nos vuelve a abrir la ventana de la tabla. Podemos ir de esta ventana de tabla estadística al documento archivo Edico que estamos trabajando con al tabulador. Nos permite movernos del documento Edico a la ventana de la tabla estadística. Entonces, imaginemos que queremos calcular la moda, la mediana, la media, la varianza, la desviación típica. Seleccionaríamos las dos columnas, la de la XY y la de la FI, las dos columnas de valores. Una vez seleccionadas, iríamos a cálculos, que se va con el Alt-C de cálculos,
y escogeríamos la última opción que dice realizar varios cálculos. Se nos vuelve a abrir otra ventanita para que escojamos los cálculos que queremos realizar. Por ejemplo, vamos a activar la varianza. Con el alumno, pues con el cursor se iría desplazando hacia abajo y con la tecla espaciadora podría activar o desactivar el cálculo que quiere. Activamos la desviación típica, por ejemplo. Vamos a calcular la desviación típica, la varianza, la media, la moda y la mediana. Y vamos al botón calcular o intro. Automáticamente, en la parte derecha de la ventana, nos aparecen estos cálculos con los resultados. Nosotros podríamos seleccionar todos estos valores, copiarlos, control C, ir bueno, lo guardamos y una vez cerrada la tabla estadística los podemos pegar debajo. Voy a cerrar la tabla. Me queda la tabla con el nombre que ya lo teníamos antes, que lo habíamos registrado, y debajo de esta tabla podríamos pegar con el control V, si lo hemos copiado con control C, pegamos con control V estos valores y veréis que nos queda el símbolo de la desviación típica y el resultado de la varianza, de la media, de la moda, de la mediana. Y lo del número de decimales lo podemos modificar abriendo la calculadora con F9. Y entonces en la opción de número de decimales podemos cambiarlo por aquí. Bien, imaginemos que queremos o que el profesor previamente les ha hecho trabajar ejercicios con el programa Excel. Y tenemos un ejercicio hecho con el programa Excel y el alumno va continuando tomando los apuntes con el programa Edico. De todas maneras, claro, los programas de Excel quedan como archivos aparte, no están, tenemos que tener en la misma carpeta los Excel, el programa, el archivo Edico donde va tomando los apuntes. Bien, pues podemos insertar un archivo Excel. Vamos a ver cómo lo haríamos. Imaginamos que tenemos un Excel con un ejercicio que el alumno ha realizado. Este Excel, pues el alumno lo guarda, archivo, guardar como. La primera vez yo os diría que lo guardéis normal, el nombre del archivo pues que tenga, el tipo, pues libro Excel, ¿no? Lo guardé la primera vez normal. Y una vez guardado como Excel, vamos a repetir el proceso. Pero ahora hacemos guardar como, le ponemos el mismo nombre si queremos, y en tipo escogemos la opción CSV, que entre paréntesis pone MS2. Entonces nos lo guarda en la carpeta que le hemos indicado. Bueno, dejamos el Excel y nos vamos a nuestro programa, vamos al Edico, y ahora queremos insertar esta tabla del Excel que el alumno ha trabajado para que la tengamos todo aquí en el mismo documento. Bien, iríamos al menú Acciones, podríamos decir tabla estadística y abrir tabla estadística. Observamos que también se puede hacer con el control F11. Pues vamos a hacerlo así, que es más directo. Control F11, abrimos la tabla estadística, la ventana. De momento no hay ninguna tabla, no vemos ninguna tabla, solo la ventana vacía. Iremos al menú Archivo de esta tabla estadística y la primera opción que dice Abrir archivo CSV. Vamos, se nos abre la ventana para ir a buscar. Vamos a ir a buscar el documento que hemos guardado previamente, el Excel que hemos guardado como tipo CSV. Entonces vamos a buscarlo, lo había guardado aquí. Nos vuelve a pedir si queremos encabezado de filas, le digo que no, si queremos encabezado de columnas, le digo que sí. El nombre
Ya me lo ha incorporado porque es el nombre con el que había guardado el Excel. Y ya está, le decimos abrir. Se nos ha abierto el Excel que teníamos. Antes de hacer nada más, voy a hacer como antes. Vamos al menú Acciones y hacemos Insertar referencia. Se nos cierra la tabla y aquí, en la tabla estadística, yo la puedo volver, si tenemos el cursor dentro, recordaros que con Control F11 se vuelve a abrir. Pero ya la tenemos insertada en nuestro documento de trabajo. Imaginemos que queremos calcular pues, lo mismo que antes. Escojo la columna, los datos que están en la columna de la XY y FI y vamos al menú Cálculos, realizar varios cálculos y allí escogemos lo mismo que antes, por ejemplo, desviación típica, varianza, escogemos media, moda y mediana y hacemos intro o calcular. Y nos aparecen todos los cálculos en la parte derecha de esta ventana, los seleccionamos, control C los copiamos, al tabulador voy al documento de trabajo EDICO, me sitúo debajo de la tabla que he incrustado y puedo copiar los cálculos. Siempre que nos interesen ver el listado de las tablas estadísticas que tenemos en el documento, podríamos hacerlo mirándolo en el menú Acciones, Tabla Estadística y la opción segunda que dice Listado de tablas estadísticas. Veríamos que en este documento, en este caso hay dos, la tabla estadística 1 alumno, que esto es la que hemos insertado del Excel, o la que habíamos creado previamente, notas 1. Si en este documento fuésemos incorporando más tablas, pues veríamos todas las tablas, en cualquier momento podríamos disponer de ellas. Es decir, en cualquier momento, acciones, tabla estadística, lista de tablas estadísticas y nosotros queremos ver las notas 1, pues nos la abriría. O queremos ver la del documento Excel que habíamos abierto, pues haríamos lo mismo. Esta de tablas, esta del Excel. En cualquier punto del documento podemos listar las tablas y abrirlas. Quería señalar que cuando tenemos una tabla normal, acordémonos que al principio hemos creado una tabla normal y después la hemos convertido en tabla estadística. En una tabla normal, si la abro con F11, si en un momento dado en una celda tengo una operación, imaginemos que aquí tengo una operación que es 4 más 2. En una tabla normal puedo seleccionar los números y con la calculadora hacer el cálculo y si queremos insertar los cálculos. ¿Vale? Se ha calculado y nos ha insertado el resultado. Esto en las tablas estadísticas, yo lo voy a abrir con control F11, en una tabla estadística no nos lo permite hacer. No puedo, si yo tengo 4 más 2 y quiero abrir la calculadora, aunque lo seleccione, no me deja abrir la calculadora. No lo podemos hacer. Por tanto, si alguna vez queremos hacer cálculos dentro de las celdas, los haríamos previamente en la tabla normal, luego la convertiríamos en tabla estadística y de este modo pues no habría ningún problema. Bien, aquí pues termina la explicación de cómo trabajar la estadística, así de forma muy resumida, pero lo interesante es que todos los ejercicios que el alumno hubiese podido hacer en Excel, si los ha guardado previamente como tipo CSV, MS2, pues desde aquí los podría ir incorporando y podría tener todos los ejercicios Excel en esta tabla. Y como hemos visto, acordémonos, si estamos dentro del nombre, con control F11, los puede abrir, visualizar y hacer los cálculos que le interese. Hasta aquí una explicación breve de cómo trabajar la estadística. Espero que os vaya bien. Adiós.